Hola, bienvenidos y bienvenidas a su canal desde la mirada Weisberg. Nosotros, como cada lunes y cada jueves, estaremos gustosos de que compartan un momento con nosotros y después nos dejen sus comentarios. A pesar de que ustedes van a ver este programa el día jueves, yo quiero compartirles que hoy, lunes 14 de febrero, es un día lleno de amor que se expande a través de todo el mundo. Por eso es que les agradezco mucho su amistad, les agradezco mucho lo que se comparte en esto y Miriam, te quiero muchísimo. Así que bueno, pues espero y ustedes también corran a abrazar a sus gentes, abracen a quien más quieran y ese debe de ser la persona que ven frente al espejo, ustedes mismos. Empezamos un tema muy importante que es las garantías individuales y los derechos que como ciudadanos tenemos. Bienvenidos. Gracias. Bueno, ante todo quiero decirles que no se abracen solo hoy porque es 14 de febrero. Hay que abrazarnos, querernos, respetarnos y respetar al prójimo todos los días, a todas horas y en la medida de lo posible, lo más que se pueda, porque eso es lo que da al otro confianza, seguridad y alegría de vida. Efectivamente, hoy vamos a hablar de las garantías individuales que son el resultado de vivir en una democracia. Pero resulta que les tengo que contar algo que me pasó ayer. Ayer estaba viendo el periódico, como lo hago, ya se los dije todos los días, y me encontré un artículo en donde se dice que nadie quiere reparar el avión presidencial. Y se me ocurrió la idea de hablar un poco de lo que es el avión presidencial, porque como somos tan ignorantes de lo que pasa en nuestro país, como somos tan ignorantes de lo que dice la Constitución, también somos ignorantes en diferenciar al presidente y a la presidencia de la República. Resulta que el señor López Obrador decidió abandonar Los Pinos, razones que él tendrá, y se fue a vivir a Palacio Nacional. Y en alguna de las entrevistas anteriores hablamos de lo que cuesta mantener su presencia en Palacio Nacional al erario público. Desde su campaña para llegar a la presidencia, él insistió en hablar del avión presidencial, como si el avión presidencial fuera perteneciente al presidente, en su momento Peña Nieto. Y está en un gravísimo error y nos ha hecho caer a todos nosotros en ese error. Quiere decir que nos está queriendo decir que la responsabilidad del avión era de Peña Nieto como individuo y que al irse a él ese avión faraónico, porque es otro término que le encanta, él ya no lo iba a usar porque él es austero. Pero se le olvida o ignora que el avión no es de él, es del presidente de la República. Y como tal, ese avión es un bien que tiene que tener mantenimiento, cuidado y cuesta al erario público igual que el Palacio Presidencial. Ni se te había ocurrido pensar en eso, ¿verdad? Bueno, pues resulta que este articulito que sale aquí, en donde dice pues que nadie quiere reparar el avión presidencial y que lamentablemente por el capricho de López Obrador de no usarlo, ese avión está detenido ahora en los hangares de México. Mucho tiempo estuvo en los hangares de Houston, creo que de California, pero cuesta el mantenimiento. Así como el que tenga un carro sabe que si un carro está parado y no se usa, se va deteriorando. Si el organismo, nuestro cuerpo, no están nuestros músculos trabajando, se deterioran, se echan a perder. Bueno, pues este avión, faraónico o no, le sigue costando al pueblo de México por un capricho del observador. Y entonces, como ese avión no se ha movido, lo único que se ha movido es el tema del avión, que ya se rifó, que ya no se vendió, que sí se alquiló, que sí se rentó, que sí las arañas. El hecho es que el avión no se ha movido, no se le ha dado mantenimiento. Y entonces varias partes del avión
se están echando a perder, se están deteriorando y eso ocasiona un gasto obviamente mayor. ¿A quién le cuesta? ¿Al observador? No, le cuesta al pueblo de México. Entonces quería hacer este pequeño comentario porque adolecemos de tal ignorancia de lo que debemos exigir a nuestros gobernantes y a quienes pretenden dirigir los destinos de los mexicanos, que aquí estamos en la forma más pasiva, en la forma más servil, escuchando, aceptando y callando. Después hablaré de eso, pero ahora retomo lo que prometí de lo que iba a hablar hoy, que son las garantías individuales. Para hablar de las garantías individuales que están contempladas en la Constitución de México, tenemos que hablar primero de lo que es la democracia. La democracia, como siempre ya saben, yo leo porque no quiero equivocarme, la democracia es una forma de gobierno basada en la participación ciudadana, permítanme, es decir, es una forma de vivir en sociedad que solo es viable si se fundamenta en un conjunto de valores como son la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto, la tolerancia, el pluralismo y la participación. Se dice que en México tenemos una democracia representativa. Como ya lo había hablado en casos anteriores, creo, hay diferentes tipos. Ya me acordé. Creo que cuando hablé del libro de Cuauhtémoc Cárdenas, que llamó a su libro La democracia progresista, y yo decía que era un pleonasmo, pues resulta que no es pleonasmo, porque ahora resulta que tenemos diferentes tipos de democracias, así como tenemos diferentes tipos de gelatinas, las que se encuajan rápido y las que no. Entonces se supone, o se afirma, que en México tenemos una democracia representativa, es decir, una forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes elegidos mediante sufragio. ¿Tú sabes lo que quiere decir sufragio? No, yo tampoco. Lo que es sufragio. Cuando se inició la revolución en México era sufragio efectivo, no reelección, porque había una dictadura del señor Porfirio Díaz. Sufragio igual a votación. El sufragio es votar. Y entonces, repito, sus representantes son elegidos mediante el sufragio o votos en elecciones libres y periódicas. Esto quiere decir que no nada más votamos hoy, te elegimos y ya te quedas ahí hasta que te mueres, así sea 30 años o 2. No, son periódicas que están establecidos en la Constitución. Debido a que nuestra nación, nuestro país, nuestro Estado-nación, cuenta con más de 127 millones de habitantes, se establece esa figura de representatividad, porque ni modo de que los 127 millones de personas o los 92 que conforman el padrón electoral voten y digan yo quiero. ¿Qué quiere decir padrón electoral? Padrón electoral significa el grupo de personas que son mayores de 18 años y que por eso ya tienen el derecho de votar. Porque ante la ley, una persona ya es mayor de edad a los 18 años. Hace muchos años se consideraba que era mayor de edad a los 21. Ahora ya se bajó a los 18. Si seguimos así dentro de un siglo, a lo mejor a los 13. Pero bueno. Ojalá. Entonces, pues sí, en la tradición judía, el niño a los 13 años se convierte en adulto. Se celebra lo que se llama el Bar Mitzvah, en donde el joven adquiere todos los derechos y responsabilidades y obligaciones ante la comunidad. Pero bueno, ese es otro tema y hablaremos de eso otro día. Entonces, como les decía, se establece una figura de representatividad que quiere decir que se utilizan
mecanismo de participación ciudadana, como lo es la votación, para investir legitimidad a los representantes para que actúen y tomen decisiones en nombre de sus representados, que somos todos nosotros. Comentario al margen. Todos los diputados, senadores, se les olvida que nos están representando y que lo que deben tener en su cabecita, con las pocas neuronas que cada uno tiene, es buscar el bien de nosotros los representados, no su bien propio o el bien del partido y hablar del partido al que pertenecen. Pero bueno, esta representatividad se expresa a nivel ejecutivo en el presidente de la República, en los gobernadores de los estados y en los presidentes municipales, en los municipios o en las alcaldías, como sucede en la Ciudad de México. Y a nivel legislativo es las cámaras, los congresos, o como es el caso de México, la Asamblea Legislativa. Espero que quede claro. A nivel ejecutivo está la representatividad nuestra como ciudadanos, es el presidente, están los gobernadores en cada estado de los 32 estados de la República y en cada municipio de esos estados el presidente municipal. En la Ciudad de México se les llama alcaldías. Bueno, otra característica de una democracia representativa como la que se está llevando a cabo en México es precisamente la existencia de partidos políticos que están conformados por ciudadanos que representan intereses o ideologías de sectores específicos de la población. Esto quiere decir que se forman grupos que tienen una manera de pensar similar, que le llaman ideología, y entonces puede haber partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos de centro, partidos candidatos independientes, dependiendo de cuál es la idea que cada uno tiene y la libertad de asociarse en un partido político que va a representar al resto de los ciudadanos que coinciden en esta manera de pensar con ese partido político. La democracia representativa se combina con otras formas de gobierno, generalmente republicana, que se fundamenta en la división, equilibrio y mutuo control de los poderes. Esto ya lo había hablado anteriormente. Estos poderes son para garantizar precisamente las libertades individuales que están contempladas en nuestra Constitución. Y repito, ¿cuáles son los poderes? El poder ejecutivo, encabezado por el presidente, el poder legislativo, formado por el Congreso de la Unión, que en el caso de México es bicameral, es decir, de dos cámaras, la de senadores y la de diputados. Les recuerdo cuál es la diferencia entre uno y otro. Los senadores representan a los 32 estados, los diputados nos representan a los ciudadanos. Y el poder judicial, que está representado por la Suprema Corte de Justicia y por todos los jueces, los juzgados, de los ministerios públicos, etc. Entonces, en lo que se refiere a la Constitución, está contemplado en el artículo número 1, conocido como las garantías individuales, que están escritas en el título primero, capítulo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y que está formada por 29 artículos. Voy a hacer un paréntesis para hablar de los derechos humanos, porque yo pienso que las garantías individuales contenidas en nuestra Constitución son la consecuencia de los derechos humanos.
y por eso voy a tratar de explicarlo. Los derechos humanos son el conjunto de los derechos inherentes propios a cada persona en el momento de que nace, independientemente de su raza, de su nacionalidad, de su religión, de sus preferencias sexuales, de su género, obviamente, o cualquier otro tipo de distinción posible. Entonces, todo ser humano al nacer tiene por ese mero hecho una serie de derechos humanos que se deben respetar. Y de esos derechos humanos precisamente se derivan en nuestra Constitución, que ahora sí ya sabes que es la Carta Magna, sí, se derivan las siguientes garantías individuales. Primero es que todo mexicano, por el mero hecho de nacer en México, tiene derecho a esas garantías individuales. Esa es la número 1. La número 2, está prohibida la esclavitud. Número 3, enseñanza libre y laica. Laica quiere decir que no debe estar sujeta ni supeditada, eso quiere decir que no dependa de ninguna religión. 4, libertad de trabajo siempre que sea lícito, porque la mafia, el crimen organizado, obviamente no tiene por qué gozar de una garantía individual, ¿verdad? Si nos está robando, asesinando, atacando, tolerando y maltratando. Además del derecho al trabajo, la obligación de que ese trabajo sea remunerado. Tiene que recibir un sueldo. Número 5, precisamente, la obligación de pagar un sueldo o retribución. No se puede obligar a nadie, de acuerdo a las garantías individuales, a trabajar lo que llamaremos de gratis. Oye, hazme el favor, ¿no? Y trabaja conmigo durante todo este año llevándome de aquí para allá como chofer. Ni más, hay que pagarle un sueldo. El número 6, importantísimo. La libre manifestación de las ideas. Eso es lo que estoy haciendo yo. Eso es lo que está haciendo Erika y en alguna medida lo que está haciendo Dani. Tengo toda la libertad, que en algunos momentos lo llamamos libertad de expresión. Es una de las garantías de la Constitución, una de las garantías individuales, la libertad de expresarse. Número 7, libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia sin censura, cero censura. Esta libertad de imprenta debe ser libre, repito, siempre que se respete la vida privada, la moral y la paz pública. Ahora, claro, y luego hablaremos de eso, que cada quien puede interpretar la paz pública como convenga a sus intereses. Ya hablaremos del observador, Loret de Mola, etc. Bueno, número 8. Respeto del ejercicio de petición por parte de funcionarios y empleados públicos siempre que se presente por escrito. Es decir, una garantía, una libertad que tenemos los mexicanos es por escrito de pedirle a cualquier funcionario público una solicitud. Oiga, se me acabó el agua, ¿qué hacemos? O lo que yo viví durante 5 años, que tenía un árbol enfrente del edificio de mi familia y que las raíces estaban creciendo en tal forma que si no se quitaba ese árbol, podía la raíz romper la pared de la cisterna del edificio. Entonces, por escrito, a mí me llevó 5 años. Bueno, a otros les lleva 15. Pero es una libertad, es una garantía individual que tenemos los mexicanos de solicitarle a los funcionarios por escrito una serie de peticiones que siempre y cuando no dañen a ninguna otra persona. ¿Ok? Número 9, derecho libre de asociación
o reunión pacíficamente. Este tema es importantísimo porque todas las manifestaciones que llevan a cabo y que han llevado los de la CENTE y los del CENTE y los del Perico Los Palotes se justifican interrumpiendo el tránsito en Reforma, interrumpiendo las vías de los ferrocarriles que llegan a Michoacán con el pretexto de que estamos en nuestro derecho de manifestarnos. No, uno tiene derecho de manifestarse y de reunión siempre que sea en forma pacífica y que no dañe a otros, ¿ok? Y por último, esto es muy importante, tenemos el derecho de poseer armas para seguridad y defensa propia, siempre y cuando esas armas no sean de uso exclusivo del ejército. Y entonces resulta que, como sabemos que el arma que tenemos es o no del uso exclusivo del ejército, porque un policía te detiene y tienes el arma en el coche y como tú no tienes ni idea de cuáles son las que usa exclusivo, te meten a la cárcel, el Ministerio Público te acusa y te averiguan si sí o no eres libre o soberano, ahí te tienen encerrado. Entonces, en concreto, podríamos decir que estas son las garantías individuales que están contenidas en el primer capítulo de nuestra Constitución. Ya hablaremos más adelante de otras partes de nuestra Constitución, porque tengo la impresión, y creo que no estoy equivocada, tal vez Erika me puede corregir, pero creo que no, y Dani menos. No es porque te menosprecie, pero obviamente Erika tiene más estudios, que no conocemos la Constitución. Y como no conocemos la Constitución, no conocemos a lo que tenemos derecho. Y tampoco conocemos a lo que no tenemos derecho. Justo, perdón que te interrumpa, Miriam, justo es lo que iba a decir, estaría interesante hacer como una investigación nacional, porque cabe mencionar que todos, bueno, al menos no en los últimos aproximadamente 8 años, porque el modelo educativo ha modificado las materias que se dan en clase, pero al menos yo, por ejemplo, en los 90s que estuve en la primaria, llevábamos civismo y las garantías individuales se veían sí o sí. Pero pasamos esa parte de nuestra escuela y te lo aprendes por escribir en un examen y se nos olvida. Y podría asegurar que, no sé, hasta el 80% de la población mexicana no reconoce sus garantías individuales. No las reconozca, las ignora. Sí. No saben que existen. En primer lugar, y tienes toda la razón, la materia de civismo, que yo la llevé, me acuerdo, primero y segundo de secundaria, se quitó del programa de estudios. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta qué porcentaje de nuestra población lamentablemente no tiene acceso a la educación, que es otro de los temas que más adelante hablaremos. Y en tercer lugar, cuánto se nos queda o cuánto recordamos de lo que aprendimos que podemos o no podemos hacer. Porque estamos tan acostumbrados a obedecer y a aceptar como verdad absoluta lo que el dirigente nos dice, que ni siquiera lo cuestionamos. Y es a lo que voy en este momento, con lo que acaba de pasar, con las declaraciones totalmente anticonstitucionales, totalmente ilícitas, que hizo el señor López Obrador con respecto a los ingresos del periodista Loret de Mola. El señor, en una forma pública, como lo hace todas sus mañaneras, hizo una ostentación de lo que gana el señor Loret de Mola frente a lo que gana él, sin siquiera demostrar que es cierto lo que alega, poniendo no solamente en entredicho la honorabilidad de Loret de Mola, sino poniendo en peligro su vida y la de su familia, porque pone a disposición de los cárteles del crimen organizado y de cualquiera que se le ocurra las condiciones, así como ponerlo al desnudo a Loret de Mola. Pero ¿qué es lo más grave? El señor tiene frente a él no sé cuántos, 20 o 30, en sillas ahora sí muy separadas por lo de la pandemia, de periodistas, pseudo periodistas, que yo
tengo la impresión de que son personas contratadas por el gobierno para que escuchen, aplaudan, hagan preguntas a modo. No hubo una sola, y eso es lo que ha pasado en todas las mañaneras y por eso me permito hablar. No ha habido una sola persona en una sola mañanera que verdaderamente cuando el señor está hablando, mintiendo o saltándose la Constitución le diga, oiga, está usted cometiendo un delito, deje de hablar de eso porque eso no es cierto y es ilícito lo que está haciendo. Nadie lo dice. Todo el mundo callado, los 20 que están ahí obviamente con su moche, calladititos, a los que podrían alegar algo no se les permite la entrada y eso sí, una vez que pasó la mañanera que el señor se va de gira, porque es lo único que sabe hacer, se va de gira ya sea interna de la Ciudad de México o en algún lugar del país, entonces sí, abundan los comentarios, que pueden ser justos o no. Yo lo único que quiero decirles es que lo que ha sucedido a raíz de esta acusación injusta, incorrecta e inconstitucional que hizo López Obrador contra Loret de Mola, provocó 65,000, así como lo oyen, 65,000 twitters en contra del señor López Obrador. ¿Qué fue el pecado de Loret de Mola? Demostrar con hechos, aunque hoy en el Reforma alegue el hijo de López Obrador que él trabaja de asesor como abogado, qué sé qué. Lo que hizo Loret de Mola, junto con el movimiento Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad, y Loret de Mola demostraron con documentos, demostraron con hechos, y además en evidencia el pobre director de Pemex, que es un casi retrasado mental, puso en evidencia su ignorancia de lo que está pasando con, ¿cómo se llama? Es un juego de intereses de la familia del señor presidente que vive en Houston con respecto a esta empresa a la que pertenece o cabildea o algo hace la esposa del hijo del presidente, la nuera del presidente y su famosa casa de Houston. Entonces, ahí están las garantías individuales. Loret de Mola tiene todo el derecho de hablar y además, dice el dicho, papelito habla. Él no echa veneno, que tú me dijiste, aquí estamos echando veneno, la vez pasada. Él no está escupiendo veneno, él está citando hechos y los está demostrando con documentos que afortunadamente tienen la posibilidad de obtener, porque esa es otra de las grandes ¿cómo se llama? Falacias o grandes defectos que está teniendo el gobierno de López Obrador, que está evitando a toda costa la transparencia de lo que se hace. Todo es opacidad, todo es yo tengo otros datos, y todo es sonreír con ese cinismo que cada vez que yo veo una foto de él sonriendo, pienso en el más de 500,000 de mexicanos que han muerto. Y digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo puede permitírsele todo al López Obrador? ¿Hasta cuándo? Porque precisamente ayer le comentaba a Erika antes de que tú llegaras, revisando el Reforma de ayer, viendo la sección editorial, todo el mundo habló en contra de López Obrador. Bueno, ya sabemos lo que es, pero propongamos lo que se puede hacer. O sea, ¿hacia dónde debemos seguir? ¿Qué debemos seguir haciendo para evitar todas estas cosas y para promover o provocar que la caída del país no continúe? Y al respecto me voy a tomar la libertad también, ya para terminar, de hablar de Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid lo he estado siguiendo porque sé de él desde que era joven, porque era compañero del hijo de una amiga mía muy querida. Enrique de la Madrid tiene la intención de llegar a la presidencia de México. Y ayer que lo vi, él tiene un programa de 11:15 a 11:30 en el canal 140 todos los sábados. Y entonces me puse a hacer una comparación de acciones, actitudes y hechos comparando a lo que hizo López Obrador 20 años para que supieran de él y lo que está haciendo Enrique de la Madrid para tomarlo en consideración como que sí es un candidato que vale la pena apoyar. No estoy haciendo proselitismo, me gustaría, y si lo toman así, pues, es un problema. Pero la realidad es que López Obrador gastó
nuestro dinero viajando por la República, hablando en contra de los gobiernos, hablando del pasado y hablando del término exclusivo que sabe que es corrupción. A diferencia, el señor Enrique de la Madrid está tratando de hacer con mucho más elementos de lo que estoy tratando yo con ustedes de hacer delante de esta cámara, es decir, hablar de nuestro país. Yo lo he visto en diferentes programas de la televisión. He seguido sus exposiciones en Facebook, lo he visto en diferentes entrevistas. Tiene una entrevista cada semana con Leonardo Curcio en su programa de Telefórmula a las 8 de la noche. En ningún momento habla en contra de, habla de lo que hay. Ya habló con Sara Topperson, que fue subsecretaria de Cedesol, que es de las mejores arquitectas que habló sobre vivienda en México. Ha hablado de la importancia de integrar todo el desarrollo digital a la manera de comunicarse. Ha hablado de la participación de los jóvenes, precisamente por él, es que yo supe que más del 42% del padrón electoral está formado por jóvenes menores de 45 años. Él habló hoy es lunes, anterior sábado, entrevistando, porque él no habla, él escucha lo que los expertos hablan de lo que nuestro país es, de lo que nuestro país hace, y estaba hablando de lo que son las ventas online, exactamente. Estaba hablando con un experto, por ejemplo, lo de Amazon, cómo venden, cómo empacan, en México cómo se da la situación, porque en Estados Unidos es muy común, por ejemplo, de que si a ti un producto no te gusta, lo devuelves y tatán. No sé cómo funciona eso en México, porque yo nunca he comprado en línea, pero explican, son parte de la vida cotidiana de todos los días de los mexicanos ahora, sobre todo con la pandemia. Cuando empezó la pandemia, que nadie podía salir, todo era por teléfono, la comida, Uber, y no me acuerdo, Didi o como se llama, ya no era nada más de que te manden el taxi, te mandaban la comida, te mandan la medicina, te mandan el supermercado, etcétera. Entonces, todas estas cosas que forman el diario vivir del mexicano lo está destacando Enrique de la Madrid. Es interesante, él se está dejando ver, se le ve a cada rato en una entrevista, en otra, pero la actitud es otra cosa. Él no critica, él no habla de lo que pasó antes, de lo que está pasando ahorita, no. Él está hablando de lo que es nuestro país, de las características que tiene y de las que debemos tener para salir hacia adelante. Por ejemplo, él en un momento lo oí hablar de cómo se puede ayudar con el desarrollo tecnológico que tenemos a través de los medios de comunicación digitales a promover la actividad en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que supuestamente son los estados más pobres del país. Y que antes se decía, bueno, pues es que no llega, la gente no llega, porque bueno, los estados del norte están en contacto directo con Estados Unidos porque hacen frontera, pero el sureste de México estaba totalmente abandonado, y la excusa de López Obrador para su Tren Maya precisamente es eso, que el sureste estaba abandonado. Entonces, es importante que le demos el valor que tiene, tanto a lo que cada quien dice, tanto a lo que cada quien quiere, el mensaje que quiere enviar, así como a las condiciones y a la realidad que nuestro país está viviendo. Y sobre todo, estar informados y estar educados. La educación en nuestro país es la llave del éxito. Sin educación no hay nada. Y si hay educación básica, por eso se llama básica, porque es la base para que el individuo tenga los suficientes cimientos para continuar, desarrollarse y volverme un ciudadano de bien, tanto para sí mismo, para su familia y para la sociedad en su conjunto. Eso es lo que quería decirles hoy. Educación básica y obligatoria. Definitivamente la verdad nos hará libres. Es obligatoria para el gobierno, la educación básica y media ya.
también no nada más la básica, es decir, no nada más primaria, sino primaria y secundaria. Y también creo que es importante añadir que esa educación debe estar encauzada y canalizada hacia México, hacia los problemas de México. No copiar modelitos de Estados Unidos, de España, de Filipinas. No, ellos tienen otra realidad. Ellos tienen otra idiosincrasia, tienen hasta otros climas. Entonces pensemos en quién es el mexicano, qué requiere el mexicano, qué le gusta al mexicano, cuál es su manera de ver la vida y de pensar. Y en función de eso, diseñar programas. Tú, Erika, que estás totalmente involucrada en eso, sabes de lo que estoy hablando. Totalmente. Y no estoy hablando de un imposible. Yo tengo ahora, a través de pláticas, pero 10, 15 años yo di clases. Entonces es lo que les estoy hablando. Y no es hablarles en chino a los indígenas de Oaxaca. Es hablarles en su idioma, que entiendan lo que es su realidad y cuáles son sus requisitos. En este caso tendríamos que hacer uso de esta nueva convocatoria que se está haciendo a nivel nacional, que es el Plan Nacional 0 a 23, que 0 a 23, que pues aproximadamente tiene unos 3 meses que se llevó a cabo esta publicación por el gobierno junto con la SEP, para que unidos todas las personas que trabajamos en el área educativa nos dediquemos a conjuntarnos para poder hacer un plan que realmente funcione en nuestro país a partir de nuestras necesidades. Y eso lo está promoviendo la Secretaría de Educación Pública de nuestra Delfinita. Definitivamente. Justo es... ¿También hace cosas buenas? Vamos, ahora sí hay podemos decir algo bueno. Hay que reconocerlo. Definitivamente es algo muy bueno. Desafortunadamente es información que solo está llegando a manos o a voces de las personas que ya están en el sistema. Y no es por hablar mal del sistema, pero una vez estando dentro, se pudren. Entonces, las personas que no estamos tan dentro del sistema, hago un llamado de verdad, utilizando ahorita esta energía amorosa que se expande en el mundo, hago un llamado a todos para que nos unamos y hagamos un ejercicio, una práctica de investigación y planeación y diseño pedagógico para el bien de nuestro país. No tenía idea. Sí. A ver, siempre se aprende algo nuevo. Yo tampoco sabía hasta ahorita que estás hasta que... Pues sí, sí. es importante. Y también es importante reconocer, bueno, si están haciendo algo bueno, pues reconocerlo. Está medio canijo que lo hagan, pero hay que aceptarlo. Bueno, pues no sé si tengan algo más que compartir el día de hoy. Hoy sí. No, creo que no. ¿Qué vas a decir de Ricardo Anaya? Es que en la mañana tenía la inquietud, Dani, de qué pasa con Ricardo Anaya, y la verdad no sé. Yo le ruego a Dios que no venga, que no se presente, que lo declare que está jullido o como sea, porque yo sé que si llega, no sale. No sale. Así le pasó a las Robles, así le pasó a Del Valle, y así. Y Gordillo ya está afuera, que eso es otra No, pero cosa. la Gordillo es otra cosa. La Gordillo, pobrecita, se casó y la gente la atacó en una forma salvaje. Digo, por Dios, es que hasta lo que no comen les hace daño. ¿Qué les importa que esta mujer se case con su abogada, que es 80,000 años más joven que ella? ¿Qué les importa? La Gordillo no ha estado ya metida en la política desde que salió de la cárcel. La Gordillo está muy enferma. La Gordilla hace muchísimos años, con su primer marido, le tuvo que donar un riñón. Y ella tiene ¿cómo se llama esta? La hepatitis C. Es una mujer enferma. Todo el mundo cree que estuvo hospitalizada porque goza de poder político, que no lo dudo que goza de poder político, pero también sé de muy buena fuente que la mujer es una mujer enferma. Y entonces, demonio, pues si hay un chavo que le quiere hacer feliz sus últimos años, ay, bendito sea. Que se cuide porque la hepatitis C es bastante contagiosa y No, yo nada más diría, quien no. obra mal, se le pudre el tamal. Además que no se le pudre el tamal al galán. ¿Verdad? Ay, no, bueno. Bueno, hablando de tamales, hoy es 14 de febrero, nada que ver con los tamales, se le antojó uno. Que tengan un maravilloso día Miriam, de la amistad. Haciendo uso de la democracia y
de la expresión que podemos tener. Quería también mencionar respecto a un maracame. Maracame es aquel que sana a través de sus cantos con los huirráricas, los rarámuris en nuestro país. A los altos, ya sea de Jalisco y de San Luis Potosí, podemos encontrarlos. Lo hallaron muerto junto con su hijo de 11 años. Lo encontraron estrangulado y herido de bala. ¿En dónde? Igual en San Luis Potosí. No se sabe bien qué fue lo que ocurrió, pero creo que también hacer el uso de nuestra democracia es hacer el uso por aquellos que a pesar de tener voz no son escuchados. Así que pues exijamos justicia para todos y cada uno en este país. Uno más en manos de este Estado criminal, en manos de la mafia. Fuerza para todos. Pues que tengan buen día, que tengan buena semana, que tengan una vida agradable, que la vida nos permita seguir adelante, que Dios los bendiga. Gracias. Muchas Hasta gracias. la próxima. Hasta luego. Excelente día. Que estén bien. Hasta luego.